43 y 47 años, que reciben varios impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo. Uno cae en la cuneta y otro cae tendido en medio de la calle. Inmediatamente las unidades de la Policía Nacional acordonaron el área para realizar las investigaciones. Más de 20 casquillos fueron encontrados en la escena por parte de criminalística y hasta el momento no han registrado ningún tipo de detenciones en este caso. Las autoridades también no han querido dar detalles. Señor Calderón, ya vamos con usted. Por favor, ¿puede prender la cámara para registrarla en las redes? Gracias. Rencillas. En lo que va del año, en la provincia de Panamá Oeste, se han registrado ya 45 casos de violencia, homicidio y femicidio, lo que en un momento dado, tanto la Policía Nacional como autoridades y la comunidad están alarmadas ante la situación registrada pues este fin de semana acá en Santa Librada 2, corregimiento del Coco. Esa es la información que tenemos. Adelante, compañeras. Gracias, Raúl. Y la gente está alarmada no solo en Panamá Oeste, yo creo que en muchas provincias del país en donde las estadísticas de crímenes van en aumento, nos tiene preocupados a todos. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra ya entonces con este caso. Gracias, Raúl. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y esta mañana me llamaba la atención un titular nuestro que dimos al inicio del informativo: 4 balaceras en lugares concurridos en menos de 10 días. Vamos a analizar qué puede estar ocurriendo. Se encuentra con nosotros ya Ángel Calderón. Él fue director del sistema penitenciario, ha sido fiscal auxiliar de la República y es abogado litigante. Le damos los muy buenos días. Y lo he invitado, Alexandra, porque recientemente he leído un par de tweets que se convierte el Twitter en una fuente de información muy, muy rica cuando así se quiere. Y él ha comentado mucho sobre el tema de la inseguridad. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Yo quisiera que empezáramos por explicar por qué han aumentado a su juicio estos crímenes, estos ajusticiamientos que ya se hacen público a cualquier hora del día. Solamente veíamos este fin de semana lo ocurrido al frente del Super 99, en la plena luz del día, en la Fernández de Córdoba, hace una semana en el mall, en el Multiplaza, y acabamos de escuchar un reporte de una pequeña abreboca de lo que pasa en Panamá Oeste casi a diario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué han aumentado estos casos? Sí, muy buenos días, Mirna y Alessandra. El tema de la seguridad en los últimos años es un hecho público y notorio, pues ha venido recalcando fuertemente en lo que es el resto de la ciudadanía y que por ende pues tiene sus respectivos problemas. Cuando hacemos un estudio de lo que es primero que todo los famosos planes de seguridad o las políticas de seguridad que se tengan, vemos el error tras error que cada vez que viene un gobierno, viene con su personal, este personal no retoma las cosas buenas de los planes que pudieran haber existido, sino que automáticamente tratan de implementar. Y este sistema lo hemos visto repetirse constantemente. Solamente en los últimos 3 años, ¿cuántos directores de la policía hemos tenido? Y cada vez que él llega con un equipo, ese equipo pues pareciera ser no retoma los trabajos que se han hecho y se pierde mucho y se dilata mucho en esto, que definitivamente favorece al crimen, a las pandillas y a los delincuentes. Porque si la policía no está a tono y no tiene los recursos para hacerle frente a la problemática criminal en las calles, vamos a tener estos problemas que hoy día vemos en las calles y que van a ir en aumento. Porque es un hecho público y notorio, la policía pareciera ser nuestra facultad, no tiene los recursos necesarios para poder hacerle frente a este tipo de situación. Hemos estado criticando seriamente el tema de que se habla que grandes incautamientos de droga, que el narcotráfico es responsable de la ola de crímenes que se están dando, que las peleas de pandilla, producto del narcotráfico. Esta excusa es una retórica constante que ya la sabemos. El narcotráfico en sí, la cantidad o el volumen de droga que se incaute en la República de Panamá, todos sabemos que un 95% es una droga que va en tránsito
es una droga que se va para los mercados grandes de consumo de estas sustancias ilícitas. Entonces, hablar de que porque se combate esa droga se está combatiendo la criminalidad es un error, porque nosotros, a lo que hemos visto, no existe un plan propio de seguridad que nos lleve a una reacción inmediata para parar o frenar esta ola de homicidios que se están dando en la calle, que tiene que ver con muchos temas, no solamente el tema de la droga. Aquí ya la criminalidad criolla ha evolucionado y las autoridades no toman esas medidas, porque cuando tú implementas un plan de seguridad, tú tienes que tomar en cuenta muchas cosas, muchos factores, incluyendo las escuelas, el Ministerio Público, diferentes instituciones, diferentes agencias de seguridad. En fin, es todo un compendio que te lleva a ti a poder brindar esas soluciones a la criminalidad que se te está dando en la calle. Y lo peligroso de esto, a plena luz del día, sin importarle quiénes están o quiénes podemos ser víctimas de esas balas locas y que en un momento quedes involucrado y digan, bueno, lo mataron porque producto del crimen organizado y el tema del trasiego de droga. El trasiego de droga o los tumbes, como se conocen, no es el elemento o no es la causal 100% de la matanza que estamos viendo en la calle. La policía, las agencias de seguridad que hay en Panamá, detrás de la policía, el DIF, la DIJ, el Consejo de Seguridad, conocen perfectamente bien cuál es la raíz de estos problemas y dónde están. Entonces, aquí no hay una prevención, porque cuando vemos el muerto en las calles, las balaceras se suscitan, entonces escuchamos las declaraciones donde se dice, ah, no, es que te hizo un tumbe y tumbó tanto a fulano, pero si sabes todo eso, ¿por qué no actúas? Si la ley te permite a ti poder actuar antes que se dé. Eso se llama prevención. Y la prevención no es nada más pararte en un retén y empezar a parar ciudadanos para pedirle la cédula o ver si están en el police. La prevención involucra muchas cosas. Y la policía tiene un recurso, el Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto alto para poder realizar muchas faenas en temas de seguridad. Por ejemplo, la seguridad, el tema de las cámaras. Aquí se habla de que las cámaras, pero las cámaras, ¿cuál es el resultado que te dan? Poder identificar una figura para, después de cometido el hecho, ir a buscarlo si es que logras identificarlo plenamente para tratar de judicializar a esa persona y que un tribunal te lo suelte. Digo, aquí nosotros estamos realmente expuestos y en manos del crimen organizado y las pandillas locales, que en cualquier balacera uno puede ser objeto de una bala perdida. Licenciado, normalmente se habla de falta de recursos o falta de entrenamiento adecuado. Incluso en los últimos días hasta el propio Severino Mejía ha reconocido que ha fallado en las políticas de seguridad. Hemos fallado como país en las políticas de seguridad. Pero hay un elemento adicional que le quiero preguntar, porque usted fue director del sistema penitenciario y hay quienes dicen que todo el problema se resuelve controlando efectivamente lo que sucede en las cárceles, porque los verdaderos cabecillas de lo que está pasando en la calle están detenidos y están dando órdenes desde sus celdas. ¿Por qué no se logra poner orden en la cárcel? ¿Por qué los presos siguen teniendo acceso a llamadas telefónicas y a controlar a sus pandillas desde adentro? Bueno, mira, el tema de las cárceles es cierto. Si no se toman los controles respectivos, tú te vas a encontrar que las cárceles son una réplica de lo que es cada uno de los sectores donde estos señores viven. ¿Y por qué no se controla? Se ha tratado, se trató, y creo que este gobierno tiene que seguirlo intentando, mejorar lo que es la calidad penitenciaria. La calidad penitenciaria, recordemos que nosotros estamos atravesando en estos momentos por un gran problema penitenciario y es el hacinamiento. Bien es cierto que se debe construir escuelas y no cárceles, pero en Panamá las construcciones de cárceles solamente hace 6, 7 años se construyó una o dos. El resto de la población penitenciaria tiene paupérrimas condiciones. No vamos a justificar ni vamos a decir que eso sea de los elementos, porque para ello existe un sistema penitenciario con una seguridad interna y una seguridad externa controlada por la Policía Nacional, que son los que deben impedir en conjunto que se introduzcan a los penales artículos restringidos o prohibidos. Nosotros vemos que los privados de libertad
están haciendo uso de mucha tecnología. Nosotros vemos drones sobrevolando cárceles, vemos noticias de drones que son Pero la recapturados. tecnología permite interceptar todo esto, interceptar las llamadas, bloquear las llamadas. O sea, la tecnología la tienen los delincuentes y no la tienen las autoridades. Mira, en el tema de los bloqueos de llamada, nosotros, por experiencia te puedo comentar, hicimos un programa de bloqueo de llamada, primero que todo con unos escáneres que impedían que pudieran entrar las señales de telefonía a las cárceles. Producto que esas tecnologías se van quedando obsoletas con el tiempo, se negoció con las compañías telefónicas para que impidieran que ingresaran las ondas a las cárceles y pudieran tener recepción telefónica. Eso trajo un gran problema en las comunidades adyacentes porque se vieron afectadas en cierto modo en que se restringiera esa señal. Las telefonías tienen la tecnología para evitar que esas señales lleguen a las cárceles, y las cárceles últimamente no están teniendo los recursos por parte del Estado para poder invertir en tecnología. Solamente se invierte en personal y en alimentos. Con estos dos rubros, tú tienes un alto presupuesto dentro de las cárceles y has dejado de lado invertir en tecnología para poder contrarrestar todo esto. Porque recuerda que cuando tú tienes cabecillas en las cárceles, se han tratado de estructurar centros penitenciarios donde puedan alojarse a estos cabecillas bajo un estricto control. Es decir, que esos cabecillas no tengan contacto con el mundo exterior a través de los recursos o a través de los medios tecnológicos conocidos. Sí. Eso te lleva a ti también a un problema, que es el que se está dando en las calles y es el que se tiene que prestar atención. Cuando tú eliminas un cabecilla y tú lo pones en una cárcel y este no tiene acceso a su banda, el resto de la población, el resto de sus soldados, como ellos le llaman, tratan de buscar los rangos y tratan de hacerse de esa pandilla. Y eso genera conflictos entre ellos, que gran parte de estos conflictos los ves tú en las calles. Pero no analizamos y nos ponemos alegremente a decir que esto tiene que ver con el crimen organizado. Espérate un momentito. Analicemos. Si el capo principal está preso y no tiene contacto con el resto de la pandilla, entonces ¿quién la está dirigiendo? Simple. Por eso es que usted ve que en los últimos años ha habido una proliferación de estas pandillas, pero en realidad estas pandillas son pequeñas sucursales de las pandillas grandes, porque como le decía al principio, aquí ha habido una evolución del crimen. Ya aquí no estamos hablando de la pandilla X o la pandilla Y, aquí estamos hablando de verdaderos carteles que se están dedicando al tráfico y al trasiego de sustancias ilícitas, no solamente utilizando Panamá como tránsito, sino también dirigiendo ellos la actuación y la actividad criminal. Entonces, ¿cómo le parece a usted, o qué le parece a usted, licenciado, habiendo sido el exdirector, director del sistema penitenciario, qué análisis hace usted de lo ocurrido con Cosio, ahora que usted está hablando de líderes de pandillas y de todo lo que pasa en las cárceles? ¿Qué pasó allí a su criterio, usted que maneja el tema? ¿Cómo es que un error de un juez permite la liberación y el propio ministro de Seguridad lo afirma, también el procurador? Entonces, ¿cómo es que eso ocurre y qué poder tiene Cosio, un personaje como Cosio, que se pasea alegremente en un carro blindado por un prestigioso barrio? Bueno, mira, el tema específico de Cosio, yo le puedo decir con conocimiento de causa. Cuando un juez emite la liberación, la orden de libertad de una persona, eso no significa que automáticamente se tiene que ejecutar. Por mandato de la ley, el sistema penitenciario goza de 24 horas para hacer las investigaciones propias si esa persona tiene o no otras causas pendientes. Y esto funciona así. Automáticamente en personas como el perfil de Cosio y otros perfiles, al girarse una orden de libertad por parte de un juez, los estamentos de seguridad en conjunto, automáticamente, el juez no ha terminado de firmar y ya saben que se está gestando la libertad de esa persona, con lo cual activan todas las alertas y todas las alarmas para ver si esa persona en particular tiene o no otros procesos pendientes. Cuando esa nota del juez, que es por un acto en especial, porque acuérdense que los delitos son autónomos, un juez no
tiene que ver con una secuela de delito que haya cometido una persona. Un juez tiene que ver por el delito que en ese momento se le está presentando. El resto de los delitos o el resto de las comisiones que se le pretendan imputar pueden estar en manos de otro tribunal o de otro juzgado. Ahora, siendo una persona de este Pero perfil, ese no ¿cómo fue el puede caso, pasar? ¿no? Correcto, una persona de este perfil, cuando se gira la orden, eso ya viene como si se viene con un filtro. Eso llega al sistema penitenciario. El sistema penitenciario busca en sus archivos si esa persona tiene otro caso pendiente y aún así consulta para ver si cabe la libertad inmediata y si no hay otros casos pendientes en caso que ellos no los tengan registrados. Cuando ¿Usted se atrevería a decir que el sistema penitenciario sí sabía que iba a darse esta liberación? ¿Usted se atrevería a decir eso y que sí, los estamentos de seguridad tenían que saber que Cosio iba a salir? Con conocimiento de causa te digo que sí sabían, e inclusive la policía también, porque cuando el sistema lo filtra, lo pasa a la policía, porque recuerde que por mandato de la ley existe una seguridad externa en los centros penitenciarios que está a cargo de la Policía Nacional. Así que ellos son el último filtro donde a través del Departamento de Investigaciones, el DIP, se encarga de verificar que esa persona no tenga otras causas pendientes, e inclusive el oficial que está allí verificando en el centro avisa a sus jefes, se va a dar la liberación de fulano. Y da un lapso, por eso te digo, la ley da 24 horas en ese lapso para que se proceda con la libertad. Así es que si buscamos o pretendemos decir que solamente el juez y la firma de ese juez es la responsable de que un perfil o un ciudadano como Cosio, de la naturaleza de él o los delitos que él tenga imputado, haya estado libre sin haber tomado las medidas pertinentes, nos lleva a interpretar que aquí pudieron haber sucedido dos cosas. Que quienes tramitaron posteriormente ese oficio dando la libertad no hayan dicho a los superiores, no hayan filtrado la información y hayan escondido documentación o hayan desaparecido archivos. Y eso sí es peligroso porque, le reitero, un juez tiene que ver con una causa y él da la liberación en esa causa. Es decir, que se está trasladando la responsabilidad única y exclusiva al juez. Pero según veo, según entiendo, lo que usted me está diciendo es que sí tuvo que haber un filtro necesariamente muy importante de parte de las autoridades y que no es únicamente esa firma del juez la responsable de que ese señor hubiera estado en nuestras calles alegremente. Sí, correcto, te lo puedo confirmar porque quien te habla estuvo en esos lugares y teníamos nosotros forzosamente que avalar o no una libertad de esta magnitud, e inclusive antes que se diera, sometíamos a reunión con diferentes estamentos de seguridad si elementos de este perfil realmente no tenían más casos pendientes. Y recuerda que el caso de Cosio, hay muchos más en las cárceles con estos perfiles y en la época nuestra nos tocó muchas veces también verificar y echar para atrás algún tipo de situación que se estuviera dando donde existían otras causas pendientes, porque si no fuera así, de no ser así, entonces sí diríamos, bueno, el juez es responsable porque automáticamente con la liberación, con la orden que el juez dio, ya se procedió a la liberación. ¿Es falta de coordinación o es complicidad? No, yo no diría que falta de coordinación. Ahí tiene que haber una complicidad muy, muy arraigada en los estamentos, no solamente del juez, sino también en los estamentos de seguridad, porque les reitero, una orden de esta magnitud y de un perfil como el señor que estamos viendo, no es solamente un tema del sistema penitenciario y de los que trabajan internamente en el centro. Este es un tema que se maneja como seguridad nacional porque son personas que están bajo el radar constante de la seguridad nacional. Por ello es que usted ve que ellos los tienen en centros y en pabellones distintos. Por ejemplo, para eso crearon Punta Coco. Por ejemplo, usted ve que para eso existe un pabellón de alta, extrema seguridad en la Megajoya, que es totalmente controlado por la Policía Nacional, es donde están todos estos elementos de alto perfil. Entonces, si nosotros vemos que la génesis del problema se le quiere imputar a un juez por haber ordenado una libertad, entonces vamos a investigar desde ese juez para adelante quiénes más tienen contacto con ese oficio, porque te puedo hablar por experiencia propia. El gueto muchas veces sabe y conoce que fulano va a salir y ponen personajes de ellos, porque usted ha visto que a la salida de las cárceles han habido intentos de homicidio, han intentado asesinar a privados de libertad que salen libres
porque ya en las calles se conoce quién va a salir. Imagínense. Correcto. Si en la calle ya se conoce que fulano va a salir, usted me va a decir a mí que un perfil de esto los estamentos de seguridad no lo conocen. No tratemos de responsabilizar solamente al juez, hagamos una investigación profunda y seria de ver dónde tuvo la falla, porque esto es una cadena. Y si esta cadena sigue, no rompas nada más un eslabón, porque la cadena está todavía pendiente. ¿Cuántos más pueden salir de esa forma si tú no aclaras qué fue lo que pasó? Si ese sujeto tiene un perfil, si ese sujeto tiene un prontuario alto, si ese sujeto tenía varias causas pendientes, ¿cómo entonces se fue? ¿Y por qué lo liberaron? Y yo quería terminar la entrevista al licenciado preguntándole, usted mencionaba algo de la criminalidad criolla, es decir, ¿está actuando distinta la criminalidad criolla o está influida realmente por el extranjero que también encabeza o es cabecilla de bandas? Bueno, mira, luego de la invasión, que el monopolio, el control de todas las actividades de esta naturaleza estaba en manos de la Guardia Nacional. Usted recordará, en Panamá se empezaron a dar diferentes aumentos de la criminalidad, empezaron a aparecer cantidad de personas muertas, extranjeros ejecutados en diferentes puntos. Bueno, eso llevó a que tanto colombianos como mexicanos dijeran, espérate, en Panamá no podemos mantener ese control porque las mafias criollas nos tumban la droga, nos cogen a nuestra gente, nos tumban la plata, así que hagamos algo. Unámonos con la mafia panameña o con la actividad criminal panameña para que ellos sean los que garanticen ese control de esa sustancia a través de las rutas. ¿Qué son las rutas? Es lo que permite que la droga pueda ir para Europa, para Estados Unidos sin mayores problemas. Y cuando tú escuchas que se incautan cantidades de droga en un determinado lugar, es porque esa ruta ya estaba realizándose o esa ruta estaba activa desde hace mucho tiempo. Porque para que tú mandes cantidad de droga por esa ruta es porque ya eso está trabajando. ¿Qué te quiero decir con esto? La criminalidad panameña ha asumido un nuevo rol. Ellos son los que están controlando lo que va, lo que viene, la plata que entra y la droga que se va, porque no han permitido que ni colombianos ni carteles mexicanos se radiquen en Panamá, porque ellos se encargaron de hacer una purga. Y aquí cualquier extranjero de estos que venga tiene que sentarse con ellos, dependiendo también de qué banda sea o de qué organización sea. Y tiene que sentarse con ellos y negociar, porque aquí ya tú escuchas que un panameño involucrado en tráfico internacional de droga, directamente él, de un panameño involucrado en blanqueo de capital con grandes sumas de dinero, millonarias sumas de dinero, eso no es el común denominador del criminal nato panameño. Esa no era la actividad propia, lo que te indica entonces que ha habido una evolución en la actividad criminal de estos personajes y la forma como ellos viven. Entonces, si tú estás viendo que se está dando esa evolución, ¿sí? Ellos ya tienen sus diferentes centros de operaciones. Sí. Yo le hablaba de estas pandillitas. Estas pandillitas son satélites de algunas de estas grandes corporaciones criminales criollas, sí, que son los que se encargan, unos del sicariato, otros del trasiego o protección de la droga que va a pasar por el territorio nacional, en el cual ellos van a facilitar la ruta, o sencillamente donde ellos compran, porque también hay compradores de droga, porque la droga en Panamá tiene un valor. La droga en Panamá no debe estar en más de $2,000 el kilo, si más no recuerdo. Y si la droga sigue subiendo en Costa Rica, en Guatemala, tiene otro valor. Entonces, muchas de esas personas venían a Panamá y compraban la droga más barata para revenderla más cara. Hoy día ese negocio es del panameño. El panameño es el que tiene la droga, que ya te digo, no son tampoco esas grandes toneladas que tú ves que se agarró en un barco, porque son coordenadas que mandan las agencias de seguridad de otro país. Bien. Le dan la coordenada de que el barco va a pasar por tal lugar y que lleva la droga y claro, se hace el operativo y se agarra. Pero ¿cuántos detenidos hay? ¿Quiénes son los detenidos? El lanchero. Eso en realidad, ¿qué te indica? El sujeto que iba manejando la lancha con 3 más. ¿Y dónde está la gran corporación? Nunca escuchas hablar de las grandes corporaciones. Solamente se incautaron 300, 500, 2 toneladas, pero eso es, cuando tú hablas de 2 toneladas, tú hablas de una corporación macro. ¿Dónde está esa corporación? Ah, pero nosotros estamos deteniendo la droga que va en tránsito. Sí, correcto, está bien. Pero mucha de esa droga que va en tránsito no se queda en Panamá. Y esa droga no está siendo manejada por los carteles criollos. Los carteles criollos tienen otra organización a la cual se han limitado. Es este mercadeo, es este producto
de ventas donde vienen y compran y donde ese delincuente criollo Bien. ya evolucionó, ya no es el típico de hace 20 años, pero Sí. eso lo sabe la policía, eso lo saben los estamentos de seguridad. Y vuelvo y te digo, cuando se hace un cambio, se extrae los trabajos que se hayan hecho, porque es cierto, tú no puedes dejar a una persona mucho tiempo en un sitio, pero el trabajo que se está haciendo y Bien. el plan que se esté ejecutando, si te da resultados, síguelo operando. Claro Porque que si en sí. cambio la persona, Licenciado Calderón, el exdirector del sistema penitenciario, Vamos gracias a por tener que haber hacer otra estado entrevista otra para segunda poder- parte porque ha estado muy interesante. Y como él bien decía, él tiene el conocimiento porque fue director del sistema penitenciario, es abogado y conoce bastante el monstruo por caso. dentro. Exactamente, y creo que ha sido muy interesante varios planteamientos que nos ha hecho sobre la criminalidad y sobre esos nuevos patrones del crimen organizado, Alexandra, que tanto nos preocupan de acuerdo a lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Prácticamente han sido 4 balaceras en lugares muy concurridos este fin de semana. 5 si cuentas la crímenes. de Panamá Oeste, que también Exacto, fue una crímenes fiesta. este fin de semana en Panamá Oeste. Gracias, Ángel, por haber estado acá y seguramente te volveremos a invitar para que nos converses más, no solamente sobre el caso Cosio, que también nos ha dado bastante insight, interioridades de lo que está ocurriendo, lo que pudo haber ocurrido con la liberación de este personaje que fue hace ya un par de semanas atrás. Mirna, y la página web del Ministerio Público, que alimenta mensualmente las estadísticas de crímenes, registra que hasta finales de julio se dieron 318 muertes violentas en el país. Eso es más de un muerto al día. Llevamos 212 días, llevábamos hasta finales de julio 212 días, 318 crímenes violentos en todo el país, según las cifras oficiales. Hay que ver ahora cuando actualicen las cifras a finales de agosto, que fue un mes sumamente violento. Y realmente me deja preocupada algunas de las cosas que ha explicado aquí el licenciado Calderón. Gracias, Ángel, por haber estado acá. Buen día. 8:16 de la mañana. Hacemos otra pausa y regresamos con más. Tenemos que hablar, Mirna, precisamente de cómo este tema de la inseguridad que se vive en el país impacta negativamente en las esperanzas de la recuperación económica. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en tu noticiero Panamá Hoy. Madrid, despegamos. Vuela con Air Europa. Desde Panamá a Madrid a partir del 20 de julio con 2 frecuencias semanales. Conecta con más de 40 ciudades europeas a bordo del avión más